Y he titulado este mensaje 100% saludable. Hay alimentos que consumimos que son ricos, pero que no son saludables. ¿Sí o no? ¿Cómo qué tipo de alimentos? La hamburguesa, el perro caliente, la comida chatarra. Son alimentos que son muy ricos, ¿a quién no le gusta? Pero no son saludables. También hay alimentos que son saludables, pero no son ricos. La mayoría de alimentos saludables no son ricos. A mí no me hablen de la auyama porque ahí mismo como que, y mi esposa tiene que disfrazarla cuando hace auyama para que yo no le encuentre el sabor. Y usted quizá también sabe que hay alimentos ricos, que hay alimentos saludables, pero que no son tan ricos, que digamos las verduras, algunas cosas así. Hay alimentos, pero hay uno en especial que yo considero que es el alimento más rico y saludable, o la bebida más rica y saludable. ¿A quién no le gusta el agua? El agua es la bebida más rica y más saludable que hay. De hecho, nuestro cuerpo humano está compuesto en un 60-70% de agua, ¿sí o no? El cerebro se compone de un 70% de agua, la sangre en un 80% de agua, los pulmones en un 90% de agua. Realmente las propiedades del agua son muy importantes. Sin el agua no podemos vivir porque las células de nuestro cuerpo están compuestas de agua. El agua es el alimento 100% saludable. De igual manera, querida familia, si hablamos espiritualmente, ¿cuál cree usted que sea el alimento más saludable para nuestro espíritu? Tiene toda la razón. Es la palabra de Dios, el alimento espiritual más saludable que hay. Aunque a veces no nos parezca tan rica. ¿Sí o no? Porque hay veces que la palabra es dura, como que le entra a uno en reversa, pero uno sabe que nos va a hacer bien, porque así es la palabra de Dios. La palabra de Dios está muy llena de propiedades para que nosotros vivamos una vida con propósito. Una persona que no se alimenta de la palabra de Dios puede que físicamente esté bien, rozagante, con salud, pero una persona que no se alimenta de la palabra de Dios espiritualmente se puede ver seco, raquítico y con ganas aún de morir espiritualmente. Yo les llamo los muertos vivientes. El regreso de los muertos vivientes, que por fuera se ven muy bien, pero por dentro están listos para ir al sepulcro, muertos espiritualmente. Pero la palabra de Dios, la Biblia, está hecha y Dios se la inventó para que ella nos sostenga todos los días de nuestra vida. Amén. Quiero decirles en esta mañana un primer pensamiento. La palabra de Dios siempre te sostendrá. ¿Lo crees? La palabra de Dios siempre te sostendrá. ¿Y qué tal si en un acto de amor le dice eso a la persona que tiene a su lado? Dile, la palabra de Dios siempre te sostendrá. En esta mañana, querida iglesia, conoceremos por lo menos 3 propiedades magníficas que tiene la palabra de Dios. ¿Quiere conocerlas? Le invito a que por favor se ubique en la primera epístola universal del apóstol San Pedro, o sea, primera de Pedro, capítulo número 1. Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo número 13. Hoy vamos a hablar acerca del alimento 100% saludable, que es la palabra de Dios. Primera de Pedro 1,
13. ¿Ya lo encontró? Y dice la palabra de Dios, la leo en la Nueva Versión Internacional. Pedro le dijo a los cristianos en Asia Menor, les dijo así: por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito: sean santos porque yo soy santos. Versículo número 17. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de Él ustedes creen en Dios, que lo resucitó y lo glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Ahora que se han purificado, obedeciendo a la verdad, tienen un amor sincero por sus hermanos. Ámense de todo corazón los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque todo mortal es como hierba, y toda su gloria como flor del campo. Se seca la hierba y se cae la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. ¿La palabra de Dios qué? Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Amén y amén. Vamos a conocer en esta mañana de manera rápida 3 propiedades magníficas que tiene la palabra de Dios para nosotros. En primer lugar, quiero decirte que la palabra de Dios te regenera. Amigo, amiga que estás aquí, la palabra de Dios te regenera. Y es lo que dice el apóstol Pedro en el versículo 13 hasta el 16. El apóstol Pedro les escribe a los cristianos de Asia Menor que habían sido dispersos, que habían sido expatriados, y los anima a mantenerse en la fe, a pesar de las circunstancias. Ellos la estaban pasando mal, ellos no la estaban pasando tan bien. Era una situación bien difícil, bien apremiante. Los estaban matando. Había sufrimiento en su día a día. El apóstol Pedro escribe esta carta respondiendo a una necesidad. Había miedo, temor, y les dice: miren, los profetas en el pasado hablaron la palabra de Dios. A ustedes les ha sido anunciada la palabra de Dios. Luchen, perseveren y no olviden el alimento 100% saludable. Hoy la palabra de Dios, queridos hermanos, nos invita a obedecer, porque la palabra de Dios, escúchelo bien, ella tiene el poder de regenerar y no de degenerar, que es lo contrario. ¿Escuchó bien eso? En un mundo que degenera, la palabra de Dios te regenera. Hay cosas hoy en día que están degenerando a las personas. Una de ellas es la ideología de género. Los que están detrás de la ideología de género son unos degenerados. Y es que hasta el mismo nombre lo dice, ideología
de género, unámoslo y podríamos decir ideología de género. Eso es un degenero. Eso es un atentado directo contra la familia. ¿Sí lo había detectado usted? Esos son unos degenerados que están yendo en contra del diseño de Dios, que están yendo en contra del diseño original de Dios para la familia. Pero la palabra de Dios sigue viva, la palabra de Dios sigue activa, la palabra de Dios sigue real, y frente a tanta degeneración, la palabra no ha perdido el poder para regenerar al ser humano. Amén, amén. El Señor Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasarán. Amén. ¿Cuántos lo creen? La palabra de Dios permanecerá para siempre, por encima de ideologías y de lo que se levante. La palabra de Dios permanecerá para siempre. Y el apóstol Pedro les da 6 órdenes específicas a los cristianos de ese tiempo, que son aplicables a nosotros hoy. Mire por favor desde el versículo número 13, las 6 órdenes específicas y prácticas que son para hoy y son para nosotros, para buscar esa regeneración y no caer en degeneración. Número 1 les dice en el versículo 13: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. En otra versión dice: actúen con inteligencia. Yo veo fútbol y siempre a veces ve uno, muestran la cámara al técnico, y el técnico, ¿qué les dice? Les está dando orden, está diciendo, les está dando números, formación y todo, pero muchas veces les dice, les hace así. ¿Qué les está queriendo decir? Jueguen con inteligencia. Hoy el Señor te está diciendo a ti, creyente de la Gran Comisión: actúa en todas las áreas de tu vida con inteligencia, no como necios, sino como sabios. Amén. ¿Y cómo podemos actuar como sabios, pastor, si no tenemos tanta sabiduría? La Biblia dice que el que esté falto de sabiduría, pídasela a Dios y Dios se la dará abundantemente y sin reproche, porque Dios es generoso para darnos sabiduría. Amén, amén. Dios es generoso. Actúen con inteligencia. Estos no son tiempos para andar actuando tontamente, neciamente. Pero también les da una segunda orden. Y les dice: sean sobrios y esperen en la gracia. Eso de ser sobrios significa tengan dominio propio. Oído. Él les dijo: tengan dominio propio, no tengan demonio propio, que es muy diferente. Hay algunos que en lugar de tener dominio propio tienen demonio propio y no se pueden controlar, son incontrolables, no controlan la lengua, no pueden controlar los deseos de su carne. En estos tiempos necesitamos actuar con inteligencia, pero también con dominio propio. Y el dominio propio es una de las virtudes del fruto del Espíritu Santo. O sea que ¿quién es el que nos va a ayudar a controlar cuando queremos explotar, cuando queremos estallar y no debemos hacerlo? ¿Quién nos va a ayudar? El Espíritu Santo de Dios. No solamente le diga: ay Dios mío, dame paciencia. También es bueno que usted le diga: dame dominio propio. Pedro les dice a los cristianos: tengan dominio propio. También les dice una tercera orden: esperen pacientemente la venida segunda del Señor Jesucristo. Yo le pregunto a la iglesia que está aquí en esta mañana: ¿usted está esperando la venida de Cristo, la segunda venida? Porque hay algunos que no le dicen al Señor: ven pronto, sino demórate, porque es que la estoy pasando bueno, porque es que estoy viviendo sabroso. Cuidado, creyentes de la Gran Comisión. Nosotros aquí somos extranjeros y peregrinos. Amén. Qué pesar decirle que su casa tan linda y a la que le ha metido tanta plata se va a quedar aquí cuando Cristo regrese por segunda vez. Ahora tampoco es para que viva como un mendigo, no. Los pies en la tierra, los ojos puestos en el cielo, porque Cristo volverá por segunda vez. Amén.
Y yo creo que esos cristianos de ese tiempo, cuando Pedro escribió, dijeron, y cuando leyeron eso dijeron, ay, qué bueno. Porque cuando uno está sufriendo, ¿uno qué quiere? Que todo se acabe rápido, ¿cierto? Cuidado con la comodidad, querido creyente. Cuidado con eso, porque Dios es experto en incomodarnos. El Señor volverá por segunda vez. Pregunta, ¿estás preparado? ¿Te estás dejando regenerar por la palabra de Dios? ¿O sigues en el degenero? El silencio otorga. También les dice, versículo 14, actúen como hijos obedientes. ¿Qué caracteriza a un hijo obediente? Cuando un hijo está siendo desobediente, uno que le dice, haga caso, hermano. Haga caso, si no me toca sacar la correa, la vara, la escoba, la chancla, todo lo que hay. Un hijo obediente hace caso. Pedro le está diciendo a la iglesia de su tiempo, por favor, sean obedientes, hagan caso, no lo contrario, sean buenos hijos de Dios. De esa manera la palabra va a poder regenerarlos. También les dice, versículo 14, no vuelvan atrás, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, dejen y olviden la vieja manera de vivir. No sigan satisfaciendo sus propios deseos. Y les dice, antes lo hacían por ignorancia, pero ahora, ¿por qué lo hacen? Y es bueno preguntarnos hoy, ¿todavía me gana la carne? ¿Todavía me cuesta dejar la vieja manera de vivir? ¿Hay áreas en tu vida donde todavía no puedes dar testimonio? Porque todavía ese viejo hombre, esas viejas mañas, esos viejos hábitos, esos viejos pecados te persiguen, te agobian y los practicas. Dios hoy te está diciendo, mira, si tú crees en este libro que es la palabra de Dios, si tú crees en el poder que tiene este libro porque es la palabra de Dios, ¿qué haces viviendo todavía en pecado? No has permitido que esta palabra te traspase, porque esta palabra, dice ella misma, que es como espada de dos filos, maltrata cuando entra, rasga cuando sale. Así es la palabra de Dios. Y tristemente, hoy, como dice la misma Biblia, muchos teniendo comezón de oír, ay, es que quiero oír algo, se van detrás no de mensajes de Dios, sino de masajes de hombres. Y entonces las personas no están yendo a la iglesia más cercana a la Biblia, sino a la iglesia que más encubre su pecado, y entonces ahí se sienten bien. No, queridos hermanos, eso no debe ser así. De esa manera nadie será regenerado. Y por eso hoy en día tristemente se ve gente que dice ser cristiana, pero siguen siendo los mismos con las mismas. Dígale que está ahí a su lado, hay que dejar que la palabra nos regenere. Este alimento está no tan rico, pero yo sé que te hace bien. Tenemos que cambiar, tenemos que mejorar. Y el mismo apóstol Pedro cita la misma palabra de Dios en el versículo 16. Él les dice, miren, tienen que ser regenerados porque escrito está. ¿Ya encontró el versículo 16? Sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y eso usted lo encuentra ya en Levítico capítulo 19, versículos. Desde el comienzo de la Biblia, ¿qué le ha dicho Dios a la humanidad durante todas las épocas? Sean santos porque yo
soy santo. O sea, sigan mi ejemplo. Esas son las 6 órdenes prácticas que le dio el apóstol Pedro a la iglesia, que Dios hoy te está dando a ti. ¿Qué hay que hacer con ellas? Obedecer. Regenerar es un proceso. Regenerar no es algo mágico, pero hay algunos que han entrado en el proceso y sí que se han demorado en ese proceso. Pasan los años y los años, como hay otros que entran en el proceso y como el pan cuando el horno está listo, eso es unos minuticos y ¡pin! Hay cristianos de 5, 10, en el caso de esta iglesia 12, 13 años, y uno ve que los tienen a fuego lento. Muy despacio, el cambio se ve, pero muy despacio, a veces se echan para atrás y después otra vez para adelante y vuelven al mismo lugar y un proceso lento. Pero hay otros que es impresionante. En menos de un año se les nota. ¿Ha visto usted gente así? Se les nota, han cambiado la cantidad de cosas, han dejado lo que hacían antes, ya dejaron de ser clientes de las discotecas, ya dejaron de ser accionistas de Bavaria, de Aguardiente del Llano, ya dejaron de mover el esqueleto al son de Bad Bunny, ahora danzan para Dios, ahora no faltan a la iglesia, ahora buscan a Dios todos los días, ahora hasta su forma de hablar los delata de que son aleluyas, de que son hijos de Dios. Y rápido. ¿De quién depende que el proceso sea rápido o lento? ¿De Dios? Para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. ¿De quién depende? Échele ganas a ese proceso. Regenerar habla de que algo recupere su forma o su estado. Es realizar un tratamiento para que un material pueda reutilizarse o conseguir que una persona deje de lado una conducta dañina. Eso es regenerar. ¿Qué es degenerar? Lo contrario. Y entonces, hablando fisiológicamente, ¿cuántos han visto las lagartijas? ¿Cuántos tienen lagartijas en la casa? Levantemos la mano, somos finos, distinguidos, tenemos lagartijas, sí, con orgullo. Y hay algunos más distinguidos, más finos, que tienen cucarachas y ratones. Sí. Y otros pues más distinguidos ya tienen perros, gatos. Pero bueno, la lagartija creo que no falta en la casita. Ella es un ejemplo de regeneración. Ella cuando se siente en peligro, ¿qué hace? Suelta la cola. ¿Se ha visto lagartijas mochas? Es porque ya en el momento del peligro, que el gato la va a coger, que el perro, ella suelta la cola y no sé si usted se ha dado cuenta. Y le pido el favor que no las mate. Ellas están ayudando a comerse los zancudos, bueno, las cucarachas, todo eso. Las suegras no, eso sí no ayuda. Ni los suegros. Ella se siente en peligro y suelta la cola. Y usted, no sé si usted se ha dado cuenta, la cola se sigue moviendo. Y uno dice, pero ¿cómo? La lagartija se mueve y la cola se mueve, pero ya está afuera. Tiene esa propiedad. ¿Para qué? Para que el enemigo se quede detrás de la cola y ella pueda poner pies en polvorosa. Y ella queda mochita. Pero como tiene esa capacidad de regenerarse, con el paso del tiempo, vuelve y le sale la colita. Y es una colita mejor, mucho mejor. Se nota el cambio, porque el color es un poco diferente, pero ella se regenera. Nosotros como seres humanos también tenemos en algunos de nuestros miembros de nuestro cuerpo esa capacidad. Por ejemplo, el pelo se regenera. A mí ya casi no se me regenera tanto, pero sí me crece hacia los lados. Las damas, el pelo se les regenera. Algunas de ellas lo degeneran con tratamientos que se hacen por ahí. Y por ahí andan diciendo, ¡epa, Colombia! Y todo eso.
Entonces lo degeneran, no. Él se regenera solito. Las uñas también se nos regeneran. Los huesos también ellos tienen esa propiedad de regenerarse. La piel también, la piel. Y aún hasta uno de nuestros órganos internos, el hígado. Él tiene la capacidad de regenerarse. Entonces, si usted va entendiendo, usted se podrá dar cuenta que este proceso de regeneración lo que hace no es acabar con la persona, acabar con la lagartija, acabar con su pelo, con sus uñas, con su hígado. No, el proceso de regeneración lo que está tratando de hacer es sacar la mejor versión de ti. Amén. Si te expones a la palabra de Dios cada día, si dejas que ella te traspase, te tengo buenas noticias. Va a empezar a salir la mejor versión de ti, porque la palabra de Dios cambia porque cambia. La palabra de Dios transforma porque transforma. ¿Quieres que salga la mejor versión de ti, el campeón que está en ti, entre comillas? Deja que la palabra te regenere. Amén, amén. La ideología de género degenera. La palabra de Dios regenera. ¿Aceptas el reto en esta mañana? De que salga la mejor versión de ti. De pronto hasta hoy ha salido la peorcita versión de ti. ¿Pero por qué? Porque no has dejado que la palabra de Dios, la Biblia, te cambie. Jesús rogó al Padre cuando estaba en el Getsemaní y le dijo al Padre: Padre, santifícalos con tu verdad, porque tu palabra es verdad. ¿Qué hace la palabra de Dios? Nos pasa de un estado pecaminoso a un estado de santidad. La Biblia te va a ayudar a vivir en santidad, porque la Biblia es como un espejo. ¿Para qué usa uno el espejo? En la mañana antes de venirse para acá, estoy seguro que todos los que están aquí agarraron el espejo, así fuera el de la moto antes de entrar al culto, para ver cómo están, para ver si el pelo no está en su lugar, para ver si el maquillaje quedó bien. Lo mismo hace la Biblia, nos permite ver cómo estamos, qué tan santos somos, cómo vamos delante de Dios. Escucha estos pensamientos que encontré acerca de la palabra de Dios que regenera al ser humano. Alguien dijo: lee la Biblia para ser sabio, créela para ser salvo y aplícala para ser santo. Amén, amén. Hermoso, ¿no? Te lo repito. Lee la Biblia para ser sabio. A mí me toca hacer eso porque soy brutísimo todavía en muchas cosas. Voy a la palabra porque quiero ser sabio. Créela para ser salvo. ¿Cuántos quieren ser salvos? ¿Cuántos quieren vivir eternamente con el Señor? Y aplícala, es la parte en que algunos fallan, aplícala para ser más santo. Un consejo: no leas la Biblia solamente para ser informado. Lee la palabra de Dios para ser regenerado, para ser transformado. ¿Estamos? ¿Sí o no? Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo la siguiente frase. Él dijo: una Biblia hecha pedazos usualmente pertenece a alguien que no está hecho pedazos. ¿Lo entendió? Una Biblia hecha pedazos usualmente pertenece a alguien que no está hecho pedazos. Déjeme ver su Biblia, por si acaso. La mía ya está casi para cambio, ya esta es como la cuarta que tengo. Cuando yo le regalo una Biblia a alguien, lo primero que le digo es: acabe con ella. Una Biblia hecha pedazos habla de alguien que la ha usado y usado y usado y está llena de lágrimas y está por pedacitos y está subrayada como la mía
¿Y por qué? Por el uso. Pero si usted empezó este año con una Biblia nueva y a esa Biblia todavía se le pegan las hojas, ay papito, ay mamita, de pronto la Biblia está completa y tu vida está hecha a pedazos. Prefiero que mi Biblia esté hecha a pedazos y reflejar que mi vida es transformada, que mi vida ha sido regenerada. Amén, amén. Hay algunos que ni Biblia tienen. Mejor ni hablemos de esos porque no vinieron hoy. Ni Biblia tienen. ¿Cómo estará la vida? Escucha esto para terminar este punto. La palabra de Dios tiene luz para dirigirte, alimento para sostenerte, consuelo para alentarte y poder para transformarte. ¿Cuántos dicen amén? Te lo repito otra vez. La palabra de Dios tiene luz para dirigirte, alimento para sostenerte, consuelo para alentarte y poder para transformarte. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por la Biblia, que es la palabra de Dios que regenera al ser humano? Tiene que ser más fuerte ese aplauso. Y dile al Señor, gracias por la Biblia, gracias por la palabra de Dios. Aleluya. La palabra de Dios te regenera. Pero número 2, la palabra de Dios te rescata. La palabra de Dios te rescata. Mira lo que dice el versículo número 17. En adelante les dice, ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente, o sea, con respeto, mientras sean peregrinos en este mundo. ¿Qué somos en este mundo? Versículo 18. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Pasó eso en tu vida? Levanten la mano los que dicen, uy, sí. Amén. Amén. Pedro les dijo a los cristianos, ustedes ya fueron rescatados de esa vida absurda. Por si acaso aquí hay algún amigo o amiga que aún no sabe que Cristo pagó un precio hace 2000 años para rescatarte y para que vivas una vida diferente, hoy estás aquí para escuchar eso. Amén. Porque dice el versículo número 18 en su parte B, el precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con ¿qué se pagó? Con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. ¿Qué es un rescate? Un beneficio a favor de otro. Por medio de él ustedes creen en Dios. ¿Cuántos creen en Dios? Que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. No olvides que Cristo el Señor desde hace 2000 años fue a la cruz para que tú vivas una vida diferente, no la misma vida que vivieron tus antepasados. Yo me puse a pensar en mis antepasados, en mis padres, en mis abuelos, del cual solo conocí uno, bisabuelos, y realmente no era nada deseable. Ellos eran idólatras, ellos eran gente violenta. Yo soy de raíces santanderianas, así que ojo, andamos con el machete en la mano. Eran personas muy dadas al vino, al trago, al licor. Eran mis antepasados muy dados a la poligamia, a tener los hombres muchas mujeres, las mujeres muchos hombres y por consiguiente muchos hijos e hijas por allí. Es que yo vengo de una familia así. Usted de pronto que viene de la corona de Inglaterra o de España, de pronto no vivió eso. Usted que tiene sangre azul.
De pronto no, yo les cuento mi historia. Hay costumbres antiguas, heredadas, las cuales nosotros no debemos cargar. ¿Por qué? Porque Cristo nos rescató desde hace 2000 años. Amén. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Quizá muchos de nosotros venimos de una herencia de idolatría religiosa. ¿A qué me refiero? A adorar imágenes, a orarle o rezarle a muñecos. Hay algunos que eran bien camanduleros. ¿Sí o no? Sí, idolatría religiosa. Yo venía de esa tradición, de esa herencia. También los agüeros, cosas heredadas. Aquí hemos tenido que enseñar a muchas personas. Por ejemplo, uno que se me ocurre. Llegan con los bebés con un, ¿cómo se llama? Azabache luego no es un caballo. Y siempre yo con mucho respeto le digo a la persona, bueno, y dime ese azabache para qué es. ¿Para qué es? ¿Qué es? Para que no le dé mal de ojo, pues yo no sé qué, para que no le entre ninguna maldición. Esos son agüeros que no deben estar en el pueblo de Dios. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Y qué más de decir de otros agüeros que hay todavía aún en el pueblo de Dios? Una vez fui a visitar una hermanita que estaba muy mala de la garganta, pero re mala. Incluso ella cantaba, quería cantar para Dios y todo. Y oramos y todo en la casa, iba con mi esposita. Y bueno, cuando íbamos saliendo me dio por mirar así como para el techo, ahí había una canal, una columnita, una papa sidra ahí. Y estaba ya podrida, estaba ya seca. Y yo le dije, hermana, ¿y eso para qué es? No, pastor, es que eso es para que el mal que tengo acá se le vaya para allá y se me quite el problema de la garganta. Y yo, ¿cómo, hermana? Y no era una persona nueva. Hay cosas que hacemos por ignorancia porque no sabemos. Pero una mujer de años en el Evangelio. Y con esos agüeros. Yo le dije, uy, hermana, me extraña, ¿a usted qué le pasa? Y yo mismo cogí esa, porque le tenía confianza a ella, cogí esa papastería al piso y le dije, no, a ti el que te sana es el Señor, amén. Deja esos agüeros, deja esas costumbres de tus antepasados que te van a traer problemas, que te van a hacer vivir atada, que no te van a dejar disfrutar la libertad en Cristo. Amén, amén. No necesitamos agüeros, es más, no necesitamos participar ni hacer rifas, juegos, espectáculos, porque nuestro día a día, nuestro propósito, nuestro futuro está en manos de Dios y no de la suerte. Amén, amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Sí. Eso es lo que hace la palabra de Dios, te rescata. Lo que antes no podías ver, lo puedes ver con claridad. Ay, pastor, entonces algunos quedaron ya cabezones. Entonces no puedo participar en rifas. ¿Qué hago yo cuando me traen una rifa? Yo participo de otra manera. Si quiero ayudar, le digo, mira, ¿cuánto vale la boleta? 10.000. Te doy 10.000. No me anotes en nada. Te los doy para ayudas de lo que estás recaudando. No, pero es que yo lo anoto. Bueno, si quiere anóteme ahí en el que sea. Y si sale el premio, lo coges para ti. Y ya. Pero poner ahí, voy a meter 10.000 a ver si me gano 500.000. ¿En quién estás confiando? Alzaré mis ojos a los montes. Ahí no dice alzaré mis ojos al baloto, no. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. El Señor nos rescató de todas esas cosas. El Señor, a través de su palabra, nos ha rescatado de tener que estar dependiendo de los brujitos y las brujitas, de la brujería.
Eso no le agrada a Dios. La Biblia lo dice, léalo en la palabra. Que los que consultan a los muertos, que los adivinos, que los hechiceros no heredarán el reino de Dios. Ah, pero es que esos son los que lo hacen, los que tienen esos lugares. No, todo el que participa. Ya no necesitamos eso. ¿Por qué? Porque tenemos a alguien que es escudo alrededor de nosotros, que es nuestra gloria y quien levanta nuestra cabeza, es el Señor Dios Todopoderoso. Dice el Señor que por un camino vendrán contra ti. No, es que le vamos a echar la maldición del garabato y le vamos a rezar. Haga lo que haga. Haga lo que le dé la gana. Yo estoy escondido en Dios. Mi vida está escondida en Dios. Él es escudo alrededor de mí. Nada me va a pasar y al contrario, le va a rebotar a todo el que está haciendo eso en contra mía. O si no, ¿cuál es el Dios que tenemos? Mi pastor, me están haciendo brujería. ¿Qué hago? ¿Dónde me escondo? Escóndete en Dios, que Él te va a librar. Compórtate bien, vive una vida en santidad y nada de eso podrá hacerte frente. Se libre en esta mañana en el nombre de Jesús. Deje todas esas cosas, deje de andar con la crucecita aquí. No, es que la Biblia dice que debemos llevar nuestra cruz, pero no se refiere a andar con una cruz ahí colgando. Es enfrentar la vida, los problemas, las dificultades. Eso no tiene ningún poder. ¿Alguno se vio La Virgen de los Sicarios, la película? ¿Qué hacía el sicario? Virgencita Santísima, apóyame en esta vuelta, voy a matar a 2. Qué ignorancia, ¿no? Qué ignorancia. Primero que todo, hablar de alguien que no tiene poder para nada. Y segundo, pedirle a alguien que supuestamente refleja bondad que apoye nuestra maldad. ¡Qué ignorancia! ¿Qué otra costumbre viene en mi familia? Ya les conté, la poligamia. Hombres que podían, antepasados míos que podían tener 2 mujeres, 3 mujeres y no había lío. Y llenos de hijos. Dígale al que está ahí a su lado, en Cristo eso no debe ser así. Porque la Biblia, ¿qué dice? Que nosotros debemos ser los varones, maridos de una sola mujer. Y las mujeres, esposas de un solo marido. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte nos separe. Entiéndase, muerte natural, no provocada por el cónyuge. Vale la pena aclarar eso. Siempre hago esa claridad porque de pronto se mete uno en problemas. La mundanalidad es algo de lo cual el Señor nos rescata. Se lucha con eso, todos luchamos con eso, todos los días estamos tentados a eso. Pero si nosotros realmente agarramos la palabra de Dios como es, la hacemos vida a nuestra vida, de ella saldrá el poder del Espíritu de Dios para decirle a esa corriente de este mundo, pues no, conmigo no, estoy parado en la roca que es Cristo. Por si alguien está luchando con su carne, con la mundanalidad, yo quiero decirte en esta mañana en el nombre de Jesús, sí se puede, porque más poderoso es el que está en ti que el que está en el mundo. Y entonces, ¿por qué no he podido, pastor? Porque no has dejado que el Dios poderoso actúe y obre en tu vida y andas por sitios resbalosos pensando que no te vas a resbalar y sigues cayendo y cayendo y cayendo. Rescate significa recobrar por fuerza o por precio algo que pasó a mano ajena. Hay algunos que andan por este mundo creyendo que son de Dios y resulta que hace mucho tiempo el diablo tomó propiedad de sus vidas. ¿Qué hace Jesús? Recobra por precio, no fue por fuerza, fue por precio. ¿Cuál precio se pagó? ¿Cuál precio se pagó hace 2000 años para que nosotros hoy vivamos como rescatados? La sangre. La palabra de Dios rescata porque habla del que hizo el rescate, de Jesús. Hay una película que le recomiendo a usted. Una buena película, vean buenas películas. Hasta el último hombre.
una película del 2016. Si ya se la vio, vuélvasela a ver. Desmond II, un muchacho, adventista él, radical en su creencia en Dios. Se quiere enlistar para el ejército. Pero usted sabe que en el ejército, pues, ¿qué es lo que más se usa? Las armas. Él decide no tocar un arma. En el ejército, le voy a hacer muy corta el spoiler. Allá los compañeros empiezan a montársela, empiezan a hacerle bullying, empiezan a burlarse de él, pero ¿qué hace una gallina de estas que no va a usar armas acá? Le cogen rabia. Llega un momento en que entre los mismos compañeros del alojamiento lo golpean. Llega un momento en que el mismo comandante lo va a meter preso porque él realmente no quiere hacer lo que se debe hacer. Finalmente, él es declarado un objetor de conciencia que puede seguir en las fuerzas, pero brindando un servicio y un apoyo médico. Llega el momento de la batalla contra los japoneses en un risco que había que conquistar, y empieza lo fuerte de la batalla, y él ahí como un animal rastrero corra por un lado por el otro, no tiene cómo defenderse. Viene el ataque de los japoneses, atacan mucho a sus compañeros, a su batallón, a su ejército, y él empieza a ser usado por Dios de una manera especial. Él empieza ahí a ver que no todos quedaron muertos, que quedan muchos heridos, personas que se pueden rescatar y llevar para ser sanados. Y cuenta la historia, que es una historia de la vida real, no es solamente la película que se hizo, que este hombre, Desmond II, fue capaz de rescatar 75 de sus soldados, de sus compañeros que habían quedado heridos. Hasta incluso pudo ayudar a uno de los del ejército enemigo. Este hombre, después de esa gran hazaña que hizo, se gana el respeto de toda la fuerza de su país. Se gana el respeto por ser un hombre que no usaba armas, pero que sí tenía el valor para meterse donde nadie se metía, para brindar un rescate al que lo necesitara. Termina la película con él saliendo de la fuerza, herido, porque finalmente fue herido, pero dice la historia que este hombre fue condecorado por las fuerzas militares de los Estados Unidos, medalla de honor, y un hombre que murió hace muy poquitos años. Sus compañeros lo respetaron. Sus compañeros, después de todo esto que pasó, cuando iban a ir a alguna batalla, esperaban a que él orara, a que él se sintonizara con Dios, a que leyera la palabra y encontrara de Dios el momento exacto para ir a atacar. Un hombre al cual 75 más le deben la vida porque decidió un día ir por ellos a rescatarlos. Eso es lo que Cristo hizo por ti. Eso es lo que el Señor hizo cuando nadie lo quiso hacer. Querido amigo y amiga que estás acá en esta mañana, es lo que Cristo quiere hacer por ti. Cristo te quiere rescatar de esa vida difícil que estás llevando. Cristo te quiere sacar de esas adicciones que estás viviendo y con las cuales sientes que no puedes. Cristo te quiere ayudar, te quiere restaurar, te quiere sanar, te quiere limpiar para que vengan los mejores años de tu vida, para que salga la mejor versión de ti. Amén, amén. Y lo quiere hacer a través de la palabra, a través del manual. Tienes que amarla, tienes que buscarla cada día, y en ella encontrarás la historia del más grande rescatista que existe y que ha existido, y su nombre es Jesucristo. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por rescatarlos de una vida vana, de una vida triste, de una vida vacía? Aleluya. Ese es el poder de la palabra de Dios. Pero hay una tercer propiedad muy importante que tiene la Biblia para ti, y es que la palabra de Dios te revive.
La palabra de Dios te revive. Dice el versículo 23 en adelante. Pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Qué es lo que hace que una persona vuelva a vivir? Cambie su vida. Es la palabra de Dios. ¿Recuerda ese pasaje cuando el centurión se acerca a Jesús y le dice: Señor, solamente di la palabra y mi siervo sanará? Si han leído eso, eso está en la Biblia. Un hombre con gran autoridad va a decirle a Jesús: solamente di la palabra y ya. Tú eres la máxima autoridad. El Señor dio la palabra y este siervo fue sanado. Ese es el poder para revivir. ¿Recuerdan la historia de Lázaro en la Biblia? ¿Cuántos días llevaba ya muerto? 4, ya olía a feo. ¿Y cuáles fueron las palabras de Jesús? Lázaro, ven fuera. ¿Y qué hizo? Así llevará 4 días de muerto. Se levantó y salió. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el poder para revivir lo que está muerto. ¿Qué está muerto en tu vida hoy? Sé que no es nada físico porque veo acá cuerpos vivientes. ¿Será tu hogar que ya está muerto o está muriendo? ¿Será tu amor sincero hacia alguien? De hecho, hacia alguien que está aquí. ¿Está muriendo? ¿Ya murió el amor hacia ese familiar que quizá te hizo daño? ¿Hacia esa persona que te ofendió, que te maltrató, que te abusó, que te humilló? ¿Aún será que tu misma relación con Dios está muerta y tienes nombre de que vives, pero estás muerto o muriendo espiritualmente? Hoy te tengo una buena noticia. Este precioso libro tiene el poder para revivir todo lo que está muerto. Amén, amén. La palabra de Dios tiene el poder aún para darle vida a los huesos secos, porque nada hay imposible para Dios. Pedro les dice a los creyentes de su tiempo: miren, se puede volver a nacer, todo puede volver a la vida, sí se puede. Y estamos en un mundo donde las circunstancias nos dicen: no se puede, se acabó, ya no hay más, no va más. Pero sí se puede. Y se puede a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios te revive. La palabra de Dios te cambia. Pero ¿cuál es la condición? Hay una sola condición. Una sola condición, que está en el versículo 22, porque esto no es mágico. ¿Cuál es? Versículo 22. Obediencia a la verdad. ¿Cuál es la verdad? Tu palabra es verdad, dijo Jesús. ¿Quieres que esa relación rota se restaure? Tienes que obedecer lo que dice la Biblia. No es como tú piensas, no es a tu manera, es a la manera de Dios. ¿Quieres que ese hogar se restaure? No es a tu forma ni a tu manera. Respeto mucho lo que dicen los psicólogos, la gente que trabaja con temas de familia, pero hay que hacer es lo que dice la Biblia. La Biblia primero que todo. Y hay que obedecerla, porque una cosa es saber y otra cosa es obedecer. ¿Sabes Biblia? Te felicito. Segundo paso para bendición, para que eso reviva. Obedécela. ¿Quieres restaurar tu relación con Dios, que se está muriendo, que está interrumpida o que hoy quiere nacer? Te doy un consejo. Lo principal es obedecer. Dígale al que está ahí a su lado y despiértele, dígale: obedece. Obedece. Solo la palabra de Dios dará vida a los huesos secos. Amados,
en este tiempo, y si hablamos de iglesia, realmente y por encima de todo, necesitamos la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. No busque una iglesia cerca de su casa, sino busque siempre una iglesia cerca de la Biblia. Luchamos porque la Gran Comisión sea una iglesia posicionada aquí en Granada, y ahora que tenemos el proyecto en Punta Brava también. Pero mi oración y mi mayor esfuerzo, ¿cuál es? De que esta iglesia no sea conocida tan solo por la buena música, porque hay buena música, ¿sí o no? Gloria a Dios por nuestros adoradores. Pero no queremos que la Gran Comisión sea conocida quizá por sus herramientas tecnológicas que cada vez van a ir mejorando, o por el escenario, o por lo amplio y fresco del salón. No, esos serían motivos muy pobres. Mi oración y mi mayor esfuerzo es para que en este lugar haya buena palabra domingo a domingo y sea conocida como una iglesia que ama la palabra, como un pueblo de la palabra de Dios. Busque siempre eso. Si no hay buena música, bueno, perdónenos. Si no hay buena planta física, si no hay buena coreografía, si no hay buen sonido, perdónenos. Pero si hay buena palabra, siga ahí adelante, porque eso es lo que tú necesitas, es lo que te va a hacer bien y lo que te va a hacer vivir 100% saludable. Amén. Solo la palabra del Señor dará vida a nuestros huesos. En cierta ocasión, un matrimonio llegó a tener una Biblia. Entonces, la dejaron ahí por un tiempo. Ninguno de los dos les dio por leerla. Qué gente, ¿no? Dejar la Biblia por ahí. Un buen día, al hombre le dio por agarrar la Biblia. La leyó por 10 minutos, la cerró y se dirigió a su esposa y le dijo: mija, quiero decirte algo. Si este libro es verdad, tú y yo estamos muy equivocados. Y ella, al otro día, él quedó con las ganas de leer más. Otra vez leyó otros 10 minutos. Terminó de leer, cerró la Biblia, se fue donde la esposa y le dijo: mija, si este libro es verdad, estamos perdidos. Y ella, Tercer día, vuelve y coge la Biblia otros 10 minutos. Siguió estudiando, cerró la Biblia y se fue y le dijo: mamita, le tengo una noticia. Si este libro es verdad, tú y yo podemos ser salvos. Y la esposa: ay, amén, leámosla, busquémosla, porque esto es lo que realmente necesitamos. Iglesia, te digo lo mismo. Este libro nos va a mostrar lo equivocados que estamos. Este libro nos puede mostrar, como lo hizo conmigo, que estaba perdido. Pero este libro nos puede mostrar y nos ha mostrado a muchos que podemos ser salvos. Porque el tema de la Biblia es en una sola palabra: Jesucristo, nuestro Salvador. Ese es el poder de la palabra de Dios. Amén. No hay cosa en la vida que este libro no pueda tratar. Es la bendita palabra de Dios. Y nosotros somos el pueblo de la palabra. Amén. Esa es la gloria de la Biblia y de eso vamos a hablar durante todo este mes. Y te dejo esta frase y con ella terminamos. Quien se acoge a la palabra, un buen destino se labra. ¿Está de acuerdo, sí o no? Porque quien se acoge a la palabra, un buen destino se labra. Dedícale al menos 10 minutos diarios
a la lectura de la Biblia y me cuentas. Este es el alimento 100% saludable, sin conservantes ni preservativos. Este es el alimento que realmente te va a dar vida de la buena. ¿Por qué? Porque la Biblia te regenera, porque la palabra de Dios te rescata y la palabra de Dios te revive. Amén, amén. Ponte de pie y dale gracias a Dios por un momento. ¿Qué tal si mis amigos invitados de hoy nos ayudan nuevamente con esa linda canción? No seas reacio a la palabra de Dios. Ser cristiano es ser el pueblo de la palabra. Esta semana cómprate una Biblia, si no la tienes. Esta semana saca el tiempo. Hay tiempo para leerla. Hay tiempo para meditar en ella. Esta palabra tiene el poder. A los nuevos en esta mañana les digo, qué rico que estén aquí. Bienvenidos sean. Quiero decirte que Cristo quiere regenerarte. Cristo quiere sacar la mejor versión de ti. Te digo, amigo, amiga, que Cristo quiere rescatarte, no solo de la condenación eterna, sino del camino de muerte que tú sabes que vas andando. Quiero decirte que hoy Cristo quiere revivirte, que hoy Cristo quiere darte nueva vida, la verdadera vida, una vida con propósito, que es la vida 100% saludable. Estás a una oración de distancia, solo es decirle al Señor, abro mi corazón, entra a mi vida. Y quiero decirle a la iglesia, a los antiguos, Cristo ya te regeneró, no para que vuelvas atrás. Cristo ya te rescató, para que no vuelvas al cautiverio. Cristo ya te revivió, y no para que vuelvas como el hijo pródigo, a apacentar los cerdos y a vivir perdidamente, derrochando lo que Dios te dio. No vuelvas atrás por ningún motivo. Y si has dado un paso atrás, hoy reconcíliate con el Señor. Este es el día. Por ninguna circunstancia, querido creyente antiguo, ni siquiera por ningún sufrimiento, que es lo que Pedro le decía a la iglesia de ese tiempo, que nada te separe del amor de Dios, que nada te separe de la palabra de Dios. Mantente firme y vivirás 100% saludable. Este es un buen día para volver a la palabra de Dios, que te regenera, que te rescata y que te revive. Quiero escuchar a la iglesia orando. Quiero escuchar a los nuevos y a los antiguos orando. Si te has alejado kilómetros de la palabra, pide perdón al Señor y Él es fiel y justo para perdonar tus pecados. Si lo has leído pero sabes que te falta meditación, que te falta contemplación, profundización, dile al Señor, voy a sacar el tiempo. Y qué lindo que habla Dios a través de la palabra. En la Biblia está la solución para el problema del ser humano. Habla con Dios un minutico más y luego cantamos. Habla con Dios. Mira, Él te está poniendo en tu mesa el alimento 100% saludable, que es rica, que es buena, que es agradable, que es lo que necesitamos. Es tu palabra, Señor, predicada en esta mañana. Es tu palabra que nos habla. Es tu palabra que nos quiere llevar a un cambio. Tú que estás aquí por primera vez y quieres recibir la vida de Dios,
Tú que estás aquí por primera vez y quieres darte una oportunidad con Cristo el Señor, no con una religión, no con un costumbrismo, no con una tradición, no, sino con un ser glorioso y maravilloso llamado Jesús. Repite esta oración conmigo y será una oración que transformará tu futuro. Dile: Señor Jesús, te doy gracias por hablarme en la manera que me hablaste hoy. Quiero decirte, Señor Jesús, que creo en ti y abro mi corazón y te recibo dentro de mi vida como mi Señor, como mi Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás, para que cuando tú me llames o yo vaya a ti, pueda decir confiadamente: aquí estoy. Señor, produce en mí amor por tu palabra, amor por la Biblia, amor por lo que da vida. Gracias, Jesús. Amén y amén. Y decir: tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Así tiene que ser tu palabra. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas que me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Y tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas, en la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre
me sostendrá. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. No lo olvides, aún en la noche más oscura, la palabra de Dios te sostendrá. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio les ha sido anunciada. Cuando todos se vayan, ahí quedará Dios siempre, siempre, con una palabra, con la palabra que tú necesitas, con la palabra que reconforta, con la palabra que consuela, con la palabra que edifica, que exhorta, con la palabra que necesitamos. Su palabra te sostendrá todos los días de la vida. Búscala, ámala, atesórala en tu corazón, memorízala, enséñasela a otros, compártela con otros, y estarás viendo que esa palabra lo regenera, lo rescata y lo revive. Ese es el poder de la palabra de Dios. ¿Y cuántos le dan a Dios gracias por su palabra? Por la palabra de Dios, que es 100% saludable para todos. Gracias, Dios. Amén. Amén y amén. Aleluya.